Muy buenas noches con todos los presentes. De parte de GESE Perú, damos la bienvenida al módulo 7, Ordenamiento Territorial y Medios de Comunicación en Gestión del Riesgo de Desastres, a cargo de la arquitecta Kelly Montoya Jara, arquitecta titulada y colegiada con más de 10 años de experiencia profesional, con maestrías en Ciencias de la Planificación y Gestión Urbana Regional de la Universidad Nacional de Ingeniería, especialización en Gestión Inmobiliaria y Derecho Urbanístico, proyectos de inversión, evaluadora de riesgos con competencia para identificación y caracterización de peligros originados por fenómenos naturales, análisis de los factores de vulnerabilidad y especialista en planificación urbana en CENEPRED. Con ustedes, doy paso a la arquitecta Kelly Montoya Jara. Muchas gracias. Muy buenas noches, siendo ya las horas para poder dar inicio con la sesión. Bueno, ahorita somos 14 participantes. Agradecería quizás tener ahí una presentación rápida en vista que ya me han dado una introducción respecto a la experiencia que tengo en cuestiones de planificación urbana y gestión de riesgo de desastres. Los invito por favor a, así brevemente quisiera saber sus nombres y dónde laboran para más o menos alinear también las intervenciones que yo voy a desarrollar en adelante. Podríamos empezar de repente con el señor Marco Antonio. Buenas, Buenas noches. ¿cómo están? Buenas noches. Escuché que me llamó, no pude entender qué es lo que necesita, con todo gusto para poder, podría Vamos a repetirlo para poder... presentarnos. Sí, nos vamos a Ok. presentar más o menos para saber nuestra formación que tenemos y para más o menos alinear también el desarrollo de la clase de estos 2 días. Sí, claro. ¿Me escucha ahora sí? Sí, sí. Ok, ok. Muy buenas. Muy buenas noches con todos. Un gusto estar presente nuevamente en la charla. Eh, Efectivamente, me voy a presentar. Mi nombre es Marco Brandelán, soy militar, soy oficial del ejército en retiro. Eh, He seguido cursos de, de rescate, búsqueda en espacios confinados. Soy rescatista, instructor rescatista también en una institución de un movimiento internacional de ayuda humanitaria. Me interesa mucho seguir incrementando conocimientos por el lado de prevención, pero también por el lado de respuesta. Ok. Además, tengo estudios de derecho y me interesa también el marco legal que ya le hemos llevado al inicio de este tema. Gracias. Listo, muchas gracias. Bueno, ya veo que en la sala somos como 18 personas. Va a ser de forma aleatoria. De repente, si nos se podría presentar el señor Eusebio Guamaní. Las puertas cerradas, las luces apagadas. Ya, señorita, buenas noches. Buenas noches. Ya, mi nombre es Eusebio Omani Guaján. Aquí trabajo en la Municipalidad Provincial de Parinacochas, Coracora, Ayacucho. Actualmente no, estoy encargado, ¿no?, de la Oficina de Defensa Civil y Gestión de Riesgo. Durante 3 años estoy en este labor, y lo cual, este tipo de clases me está conveniendo bastante, señorita. Muchas gracias, señor Eusebio. Bueno, vamos a, para adelantar y que nos quede corto nuestro tiempo, de repente el señor Justo Bellido. Buenas noches, arquitecta. Mi nombre es Buenas Justo noches. Bellido Puchuri. Trabajo en la Municipalidad Distrital de Puquio, Lucanas. Estoy encargado de la Oficina de Defensa Civil. De Okay. profesión soy docente y también soy bombero de la 234 de acá de la provincia de Lucanas. Y Listo. muy interesante, verdaderamente, los cursos que hemos llevado ya, muy interesantes, me interesan bastante y gracias a ustedes. A usted, señor Justo, muchas gracias.
Bien, vamos a ir adelantando los temas y de ahí de forma aleatoria iré preguntando algunos temas. Si tienen alguna inquietud, por favor, no duden a poder hacernos saber en el chat o levantar la mano ahí en el aplicativo. Bien, por lo que veo, las personas que están aquí presentes son personas que tienen mucha experiencia en gobiernos locales, son fundamental en vista de que allí se territorializan las acciones que se desarrollan, ¿no? Entonces, aquí están las presiones sociales, aquí se tiene que ver el tema de la mitigación, la orientación y la administración del territorio. Entonces, vamos a empezar el desarrollo de este módulo, primero conceptualizando el tema de qué es el territorio. Perdón. Vamos a ver, vamos a definir el territorio, vamos a definir cuál es el rol del gobierno respecto a la administración del territorio, las políticas territoriales, los objetivos, ¿no?, de estas políticas. Vamos a hablar un poco de planificación estratégica también y cómo vamos a instrumentalizar la gestión del territorio. Entonces, en primera instancia vamos a definir qué es el territorio, ¿no? Según la Constitución Política del Perú, sabemos de que el territorio vendría a ser, comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo que lo cubre. Eso es de acuerdo a lo que establece la norma. Y desde la geografía hablamos de que es un producto de la interacción de la sociedad en línea de las diversas relaciones en el sentido de la economía, temas sociales, políticos y culturales. El territorio es producto de la interacción de las instituciones, los marcos legales, los diversos actores con sus identidades e intereses, ¿no? En este caso, actividades, empresas privadas, ¿no?, que inciden en el territorio, las actividades que desarrolla la población, el tema de infraestructura y equipamiento que está en el territorio y sus características físico-espaciales. Todo esto que se interactúa se desarrolla en un espacio. Y vamos a definir aquí los criterios de diferenciación de este espacio, ¿no? Entonces tenemos espacios de escalas, de dimensiones espaciales, como pueden ser comunales, barriales, locales, regionales, nacionales, globales. Tenemos unidades político-administrativas, que aquí está el territorio nacional, el regional y el municipal, ¿no?, en el que ya veo que hemos tenido experiencias en estas unidades determinadas por características, ¿no?, especiales, que podría ser clústeres, el tipo de producción, la vocación administrativa o vocación productiva, entre otras, ¿no? Me refiero a clústeres, a las vocaciones, por ejemplo, de actividades industriales, actividades mineras, actividades agrícolas, etcétera, ¿no? Entonces, también tenemos las unidades estratégicas por objeto o valor, que aquí está pues el ecológico, cultural, ya más o menos se van dando cuenta qué unidades espaciales tenemos en el territorio, ¿no? Con problemáticas, ¿no? Tenemos de repente problemáticas de riesgo, ¿no? O de repente tienen oportunidades por su ubicación, en este caso estas ciudades que están ubicadas en zonas de frontera, ¿no? Unidades funcionales, en este caso está regulada por el Decreto Supremo 022 de vivienda, que sabemos, ciudades, regiones, flujos, cuencas hidrográficas, entre otras, ¿no? Y con sus normativas particulares. ¿Cómo ocupamos el territorio, no? Principalmente el territorio, tenemos la lógica de ocupar sacándole el máximo provecho al territorio, ¿no? Viendo en cuanto a los servicios, los recursos naturales, desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, con la idea de sacar mayor provecho en la ocupación del territorio, pues podemos generar impactos negativos en los ecosistemas y, bueno, en la base productiva, ¿no?, de nuestro país, y también podemos generar condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, en la imagen acá más o menos podemos ver
de que la ocupación que se da hacia, digamos, hacia el río Rímac, lo que genera son presiones y aceleramos la erosión, y pues estamos adelantando que puede haber un posible colapso de todas las viviendas asentadas a lo largo del río Rímac, ¿no? Es eso como ejemplo, porque también eso se repite hacia la ocupación del río Chillón bueno, otros ríos que están a lo largo de nuestro territorio peruano. Esta imagen también es un tanto, esta es La Pampa, no sé si conocerán a muchos aquí, pero La Pampa se encuentra en Madre de Dios. Es una zona donde se ha degradado considerablemente por el tema de la extracción minera, en este caso por la búsqueda de oro. Se ha contaminado grandes hectáreas de bosques, y bueno, pues es una zona que no tiene, que la administración del gobierno no llega por su alta peligrosidad, ¿no? Entonces, ahí se generan estas islas de poco desarrollo y de riesgo, ¿no? En cuestión de seguridad y de degradación ambiental, ¿no? Por otro lado, acá tenemos también otra misma muestra, que esto es en el Amazonas, de las zonas que han sido pues deforestadas, ¿no? Y vamos viendo que ha habido un avance en cuestión de meses, ¿no? Aquí tenemos en la imagen que en enero de 2020 la degradación de estos bosques, o la tala indiscriminada, pues ha ido avanzando, esto pues porque estamos en un contexto complicado por el tema de la pandemia, donde hay la administración pública no ha dejado de lado de repente por el tema de la emergencia sanitaria en la que nosotros estamos viviendo ahora. Entonces, hay diversas presiones sociales que generan de repente inadecuado ocupación del territorio, ¿no? ¿Por qué ocurre esta situación, no? Esta situación es debido a la desarticulación entre políticas nacionales, regionales y locales, con incidencia territorial y como expresión de la carencia de una visión compartida sustentada en criterios políticos, estratégicos, equilibrados y sostenibles. Y bueno, pues aquí volvemos a evidenciar de que los problemas los seguimos hallando en el territorio, y lamentablemente pues en los gobiernos locales a veces no tienen todos los instrumentos como para poder administrar adecuadamente sus territorios. ¿Qué consecuencias tenemos respecto a esta situación? Ya les había adelantado con las anteriores imágenes que pues nos genera conflictos sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, casito, ¿no? En el contexto de la pandemia ha habido pues unos meses donde se desarrollaron ciertas migraciones por el tema de regresar a sus lugares de orígenes para poder estar a salvo del coronavirus. Estas migraciones masivas, ¿no? Fueron de repente a la poca gestión de los gobiernos regionales en dar medios de traslado quizás a estas familias que no tenían recursos y tampoco tenían los medios de comunicación como para poder estar empadronados y poder regresar a sus localidades, ¿no? Por otro lado, también tenemos estos conflictos de demarcación territorial, ¿no? Generalmente esto es entre comunidades, ¿no? Y esto se evidencia mucho en el sur del país, o de repente conflictos mineros, esto por la minería artesanal. Entonces, tenemos un país convulsionado por diversas aristas, y mucho de esta información pues la podemos encontrar en los reportes que se registran en la Defensoría del Pueblo, ¿no? Entonces, aquí esto es producto de estos intereses contrapuestos que bueno, pues no traen desarrollo a nuestro país, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del Estado sobre el territorio? Son varias y muchas de estas las deben de conocer. Tenemos concesiones de derecho de uso, catastro e inventarios, titulaciones, ordenamiento territorial, descentralización, desarrollo urbano y organización y demarcación territorial, ¿no? Que están asumidas por los diversos sectores, ¿no? Que tienen que están con sus propias normas, ¿no? Y bueno, que van siendo operativizadas por los diferentes sectores, ¿no? Que puede ser
a nivel sectorial, o sea, a nivel ministerial, regional y local, ¿no? Las normas que inciden en el territorio, hablamos desde la Constitución, las normas constitucionales, ¿no? Y tenemos dos normas específicas que nos hablan en el artículo 2, literal 22, donde establece que el Estado debe proveer un ambiente sano y sostenible para la calidad de vida de los ciudadanos. Por otro lado, el artículo 66, 67 y 68 nos habla que los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación, el Estado es soberano en su aprovechamiento y determina la política nacional de sus recursos naturales, ¿no? Esto es la base normativa para poder gestionar el territorio, y tenemos normas de rango a ley que delimitan el alcance de esta función. Tenemos decretos supremos establecidos por la PCM que reglamentan las ZEs, una zonificación ecológica y económica, resoluciones ministeriales también de la PCM que precisan la transferencia de competencias de ordenamiento territorial al MINAN. Hay resoluciones ministeriales del MINAN que norman la conducción de este proceso, regulan del mismo modo también el Consejo Nacional del Ambiente sobre las ZEs. Y finalmente, que esta es una norma que salió en el 2019, que es sobre una resolución de Secretaría General de la PCM, donde conforman una unidad funcional, ¿no? Y ahí de repente se generan ciertos conflictos de competencias entre el MINAN y por ello, bueno, y el Ministerio de Vivienda y varios subsectores que, bueno, pues tienen sus propias administraciones, y por ahí se conforma esta unidad funcional de ordenamiento territorial y gestión de riesgo de desastres, ¿no? Que es el encargado de desarrollar los instrumentos, ¿no?, normativos para poder desarrollar ambos temas. Producto de ello ha sido la actualización de la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres al 2050, que esto fue aprobado a inicios de año y que, bueno, pues se han mejorado los objetivos, ¿no? Y que hay que ir alineándonos, ¿no?, en vista de que hay nuevos retos para la reducción de riesgo en el país, ¿no? Hay competencias sectoriales, como les comentaba. Tenemos varios sectores que están a cargo de la gestión del territorio y tienen sus competencias que inciden en él, ¿no? Tenemos el Ministerio de Vivienda, cuya competencia exclusiva en vivienda, urbanismo, construcción y saneamiento articula el espacio nacional a través del ordenamiento territorial que configure un sistema urbano nacional. Ahí vamos a ir desarrollando de qué se trata este tema. El Ministerio de Transportes tiene la competencia exclusiva en aeronáutica civil, infraestructura de transportes nacional e internacional, infraestructura y servicios de comunicaciones, muy importante en temas de ordenamiento territorial y la gestión de riesgo de desastres. El MINAGRI, en este caso, cuya competencia exclusiva es en regulación de tierras de uso agrícola y de pastoreo, tierras forestales y tierras eriazas con aptitud agraria, flora y fauna, recursos hídricos, infraestructura agraria, riego y el uso agrario, ¿no? Tenemos el Ministerio de Energía y Minas, cuya competencia es otorgar concesiones mineras, promueve políticas de fenómeno y tecnificación de electricidad, hidrocarburos y minería, autoridad ambiental competente para actividades minero-energéticas. El MINAN tiene a cargo el Plan de Acción Ambiental, establece la política, criterios, herramientas y procedimientos para el ordenamiento territorial, que en adelante también lo vamos a desarrollar. Vamos a ver cuáles son las competencias del MINAN respecto al ordenamiento territorial. Del mismo modo, también formula y propone políticas y estrategias nacionales de gestión de los recursos naturales y diversidad biológica. Finalmente tenemos al Ministerio de Cultura, cuya competencia es sobre el patrimonio cultural de la nación, fomenta y apoya el desarrollo integral de los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos, coordina el saneamiento físico legal de sus territorios.
Y bueno, finalmente tenemos la presidencia del Consejo de Ministros mediante la Unidad Funcional de Ordenamiento Territorial y Gestión de Riesgo de Desastres, que son los encargados de formular, proponer, coordinar y monitorear y evaluar las políticas en materia de ordenamiento territorial y gestión de riesgo de desastres. Entiendo que ya vienen desarrollando, hay avances en las políticas de ordenamiento territorial que aún no la tenemos. Sin embargo, ya se ha publicado, como les había comentado, a inicios de año, esta actualización de la política nacional en GRD. Sobre los tipos de políticas, tenemos vamos a definir qué es una política pública y vamos a ver tipos de políticas públicas, ¿no? Los tipos de política pública pueden ser de orden social, económica, pueden ser las territoriales, las de gestión de riesgo de desastres, ambientales, entre otras, ¿no? La política pública constituye un conjunto de decisiones y acciones que dan respuesta a las diversas demandas de la sociedad. Del mismo modo, también constituye la plataforma de normas, planes, programas y proyectos destinados a resolver parte de estos conflictos sociales existentes. ¿Quiénes formulan estas políticas? Las formulan los funcionarios públicos, representantes de organizaciones sociales y representantes de los partidos políticos. Tenemos una estructura de la política de Estado, ¿no? de las políticas que administran el territorio peruano. Tenemos de primera instancia la política de Estado, del cual tenemos 36 políticas que fueron producto del Acuerdo Nacional del año 2002. Al respecto de estas 36 políticas se cita la política 32 que corresponde a la gestión de riesgo de desastres, la 35 que nos habla de ordenamiento y gestión territorial. Y tenemos la política general de gobierno, donde están todas las políticas nacionales, ¿no? Y ahí tenemos dos temas, ¿no? Que han sido producto de estos 2 últimos años. Contamos con la Política Nacional de Vivienda, Urbanismo y Desarrollo Urbano del 2020. Ahí necesitamos la política de ordenamiento territorial, que entiendo que está en proceso de elaboración. Tenemos publicada la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres al 2050, que esto es del 2021. Y tenemos las políticas a nivel sectorial, regional, local e institucional, ¿no? Entonces, todas estas políticas están en líneas también de la planificación estratégica. En este caso, la planificación estratégica nos da yo cito acá 2 planes nacionales, ¿no? Uno que tiene que ver con la gestión de riesgo de desastres, que es el Plan AGER, que entiendo que como están involucrados en este tema, el Plan Nacional es de obligatorio cumplimiento de los 3 niveles de gobierno. Lo teníamos hasta el 2021 y está en proceso de actualización. Entonces, la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres nos establecen objetivos y estrategias que luego van a ser operativizadas por los diferentes instrumentos que regula la ley, la 29664, mediante los instrumentos de planes de desarrollo urbano, estamos hablando, ¿no? de planes de preparación. En este caso, el CENEPRED asiste en temas de planes de prevención, planes de preparación son a cargo de defensa civil, ¿no? Ese es el artículo 39 de esta ley que regula estos planes, ¿no? que operativizan los objetivos estratégicos del Plan Nacional. Por otro lado, la planificación estratégica, que en este caso es orientada por el CEPLAN, tenemos el Plan Bicentenario, que también es hasta el 2021 y entiendo que también está en proceso de actualización, ¿no? Donde también se establecen los objetivos estratégicos que son operativizados por parte de también los 3 niveles de gobierno en este caso, o en los gobiernos locales mediante, puedo citar como ejemplo los planes de desarrollo concertado, los planes de los gobiernos locales, los planes de desarrollo concertado regionales, entre otros, ¿no? Entonces, ellos tienen que alinearse a los objetivos establecidos por este plan, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver que es una línea de cumplimiento que nosotros tenemos que desarrollar desde las líneas que establecen las políticas de Estado nacional.
¿Qué buscan las políticas territoriales, no? Es un conjunto de directrices y lineamientos mediante los cuales el Estado regula y orienta el proceso de ordenamiento del territorio nacional, regional y local, definiendo los criterios generales consistentes con la Estrategia General de Desarrollo. De otra perspectiva, tales políticas buscan reducir las desigualdades, brechas existentes en los distintos territorios que los conforman. Aquí el objetivo fundamental es la reducción de las brechas de desigualdades en el territorio, ¿no? Con ello ya estamos reduciendo los conflictos que vamos identificando en nuestras jurisdicciones. Las políticas territoriales los podemos dividir en 4 megas políticas, por así decirlo. Estamos hablando del ordenamiento territorial, descentralización, fomento al crecimiento económico territorial y fomento al desarrollo societal en diversos territorios, ¿no? Con la finalidad de alcanzar el desarrollo integral y equitativo entre los territorios, gobernanza que permite decidir sobre el territorio y sus recursos, ¿no? Vamos a ir definiendo qué es esto, ¿no? Estamos decantando desde lo que establecen las políticas territoriales y vamos bajando al ordenamiento territorial, los procesos de descentralización y el tema del fomento de desarrollo y crecimiento económico. Las políticas territoriales tienen 3 instrumentos, ¿no? Tenemos el primero, que es la descentralización, el ordenamiento territorial como un proceso político, y finalmente tenemos la gestión del territorio, ¿no? Sin descuidar la protección ambiental y la eficiencia en la administración pública. El proceso de descentralización tiene como objetivo fundamental la redistribución democrática del poder en el territorio de una nación. En este caso, favorece a los territorios más competitivos, pretende acercar al gobierno, a la comunidad y al sector privado, ¿no? Acompañado a este proceso hay una serie de normas que se han establecido y también hay un proceso cronológico que en adelante lo voy a citar. Obtenemos aquí la localización del decisor en el territorio y también identificamos el nivel de responsabilidad que tiene el decisor, en este caso de los funcionarios públicos, ¿no? Que puede ser a nivel regional o local. Como les había comentado, la descentralización tiene un proceso que no es desde ahora, venimos de hace muchos años, ¿no? En 1988, en esta cronología desarrollada, está la aprobación de la Ley de Bases de Descentralización. En los 90 se transfieren funciones a personal y bienes, ¿no? En el 92 se intervienen los gobiernos regionales creando las CETARs, ¿no? En este caso. En el 93 se aprueba la Constitución, ¿no? Ahí está la reforma de la Constitución que se dio. En el 98 está la aprobación del marco de descentralización. En el 2000 que se implementan las SNIP, ¿no? Para los proyectos, la ejecución de los proyectos a nivel nacional. En el 2002 se implementa el proceso de descentralización a través de las leyes en las elecciones regionales, las leyes orgánicas de los gobiernos regionales, las leyes de ordenamiento territorial y ley de modernización del Estado, leyes de marco promoción a la inversión descentralizada que se desarrolló hasta el 2003. Tengo acá el registro cronológico hasta el 2003, tendría que investigar para poder ver qué es lo que ha pasado en el proceso de descentralización, porque como funcionarios o como técnicos, de repente podemos decir de que el proceso de descentralización no ha sido tan efectiva, ¿no? Porque, bueno, tenemos un territorio bastante complejo, ¿no? Bastante desigual, con vocaciones de desarrollo distintos, que hace que este proceso haya sido de repente un tanto lento, ¿no? Dentro de la normatividad y la operativización de la misma, ¿no? Bueno, como ya les había estado adelantando, la descentralización tiene ciertas problemáticas, ¿no? Entonces, una de ellas es definirlas,
por ahí que sale la necesidad de una nueva epistemología. Y de repente ahí se identifica la carencia de institucionalidad real y la normatividad adecuada para impulsar este proceso, ¿no? Y ahí aparecen también la adopción de modelos de planificación que fueron de repente provenientes de otros contextos que no se adecuaron al nuestro, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquí se crea el CEPLAN, ¿no? Que vendría a ser el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, y damos inicio con el tema de la planificación estratégica en el Perú, que también a nivel de planificación territorial tenemos una cronología. Si bien es cierto, les había comentado que tenemos 3 partes que forman el ordenamiento territorial en cuestiones en las políticas territoriales, que son, primero era el proceso de descentralización, el ordenamiento territorial y gestión del territorio. Voy a dislocar un poquito acá el tema porque es importante citar el papel de la planificación estratégica, porque es el papel que cubre las entidades de gobierno respecto al desarrollo de sus jurisdicciones, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí tienen alguna duda o de repente algún comentario adicional para poder continuar con la siguiente, ¿no? No sé si tienen ahí alguna inquietud en el chat que no he podido revisar. Si tienen alguna duda al respecto, ¿hasta ahí todo claro? Para continuar con el desarrollo de la clase. Profesor, Sí, dígame. por favor, ¿nos puede de repente ampliar la necesidad de nueva epistemología? ¿A qué más o menos se refiere? Ya, era en el sentido de la conceptualización y el tema de mejorar la normatividad para poder entender el proceso, ¿no? Si hubiera alguna otra pregunta, bueno, para continuar con el módulo. Bien. Bueno, en cuestiones de planificación estratégica, también es un camino largo, así parecido al proceso de descentralización desde el año 62, ¿no? Donde antes teníamos el Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo, ¿no? Y que el ente rector era el Instituto Nacional de Planificación. Pero en el año 92 se disuelve este decreto ley, ¿no? Y con ello se extingue el Instituto Nacional de Planificación. En el 2008, mediante decreto legislativo 1088, se crea la ley del SINAPLAN. El SINAPLAN vendría a ser el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, ¿no? Y del CEPLAN, que ya es el órgano rector, ¿no? Que acompaña y asiste al SINAPLAN. El SINAPLAN somos todos, ¿no? Los 3 niveles de gobierno y algunos órganos adscritos a la administración pública, ¿no? Entonces, en el año 2011 se regula el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2021, ¿no? Que también lo tenemos, que vendría a ser, perdón, aquí hay una pregunta. Voy a cortar un poquito hasta acá. Bueno, el señor José Soncón nos pregunta sobre, al final termino este módulo y luego voy a resolver algunas cuestiones que vayan saliendo en el chat. Bien, había mencionado de que se había aprobado el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2021, que vendría a ser este plan bicentenario, que ya lo había más o menos comentado en diapositivas anteriores.
Y en el 2014 aprueban la Directiva General de Proceso de Planeamiento Estratégico, ¿no? Y incluso en el 2017 se actualiza, ¿no? El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Hay que considerar aquí de que hemos tenido como 16 años sin planificación en la administración pública, ¿no? Entonces, esto nos trae ciertos problemas ahora porque no todos los gobiernos locales o regionales han elaborado estos instrumentos, ¿no? que regula la planificación estratégica y que, bueno, pues es de largo aliento también, ¿no? Pero que es también de obligatorio cumplimiento de los 3 niveles de gobierno. Y bueno, en cuestiones, yo les había comentado que el SINAPLAN somos todos y que es conformado por los 3 niveles de gobierno. Estamos hablando del Poder Ejecutivo a nivel de ministerios, que son 19, tenemos organismos públicos, que son 73, hablamos del Poder Legislativo, representado por Congreso de la República, el Poder Judicial, hablamos también de organismos constitucionales autónomos, ¿no? Ahí está el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, RENIEG, entre otros, gobiernos. En este caso están los gobiernos regionales en número 25 y los gobiernos locales, que son 1864, pero también dentro de ello está el Foro de Acuerdo Nacional, donde están los partidos políticos y organizaciones de sociedad civil, que en número son 36, ¿no? Entonces, cito mucho la planificación estratégica porque estamos involucrados todos, así como el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. La planificación estratégica también, de la misma parte, están operativizando estos instrumentos. La planificación estratégica tiene tipos de planes, ¿no? Estamos hablando del plan a nivel sectorial, el planeamiento sectorial con el PCEN, que eso es a 5 años y que está operativizado por el sector cultura, no sé, como ejemplo, sector cultura, justicia, ambiente, vivienda, entre otros. Hablamos del planeamiento tal, que ahí están los planes de desarrollo regional concertado, o local concertado, que puede ser, esto está a cargo de la región, provinciales y locales, ¿no? Y tiene una proyección de 8 años. El planeamiento institucional, que es el bien conocido, el PEI y el POI, que también tiene una proyección de 3 años. Aquí están las universidades, tenemos algunos los ministerios, el CEPLAN, Jurado Nacional de Elecciones, como ejemplos, y los planes estratégicos multisectoriales que tienen una proyección al 2030, ¿no? Por ejemplo, aquí está el Plan Multisectorial de Igualdad de Género. Todos estos datos lo pueden encontrar también en la página web del CEPLAN, donde ellos reportan el monitoreo y el acompañamiento técnico para la elaboración de estos instrumentos. La planificación estratégica también, como les había comentado, responde a una línea de desarrollo, ¿no? Hablamos sobre las políticas de Estado de Acuerdo Nacional, ¿no? El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, en este caso el Plan Bicentenario, que está ya, ¿no? Que establece estos objetivos estratégicos de cumplimiento de los organismos institucionales autónomos, que ellos solamente cumplen con sus planes estratégicos y con su POI y su presupuesto. Los sectores, que ellos ven sus planes estratégicos sectoriales multianuales. Del mismo modo también desarrollan sus órganos adscritos, sus planes, ¿no? Y en los gobiernos regionales, aquí distinto a los sectores y a los organismos institucionales, ellos desarrollan sus planes estratégicos de desarrollo regional, ¿no? Sus PEI, sus POI y presupuestos, al igual que los demás, las provincias del mismo modo y los distritos que también desarrollan estos instrumentos, ¿no? Para poder territorializarlo
es que los planes estratégicos, al menos los elaborados por los gobiernos regionales y provinciales y distritales, lo podemos operativizar con los planes de desarrollo urbano, ¿no? Son insumos que nos van a ayudar a poder también incorporar la elaboración de estos instrumentos de gestión urbana en este caso. El ordenamiento territorial, en definición, es un proceso político y técnico administrativo destinado a orientar la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio sobre la base de la identificación de sus potencialidades y limitaciones, considerando criterios económicos, como les había mencionado, económicos, socioculturales, ambientales e institucionales. El ordenamiento territorial no asigna usos ni excluye los usos. Permite que diversas actividades que se realizan en el territorio cuenten con las condiciones para un desarrollo equilibrado y seguro, gestionando y minimizando sus impactos negativos, con lo cual el Estado garantiza la armonía entre los componentes económicos, sociales, políticos y culturales. Eso vendría a ser el segundo componente de las políticas territoriales. Y vamos a ir a obtener ciertos interrogantes respecto al ordenamiento territorial, ¿no? ¿Qué se requiere para lograr un ordenamiento territorial? En este caso, se necesita desarrollar capacidades, objetividad y visión integral del territorio. Además de tener en cuenta un marco metodológico, estableciendo para su implementación todo ello en correspondencia a las políticas nacionales y con una plena articulación entre los distintos niveles de gobierno. Por ejemplo, en los planes estratégicos desarrollados, digamos, por un gobierno regional, ellos establecen una visión de desarrollo. Esta visión de desarrollo tiene que estar vinculada o es un insumo más para nosotros tener o desarrollar nuestro ordenamiento territorial. Por eso es que es importante vincular todos los instrumentos que nosotros vayamos a desarrollar como gobierno local, gobierno regional, para poder estar en línea de los objetivos de desarrollo del territorio, ¿no? Ahora, ¿por qué se requiere articular con los niveles de gobierno? Porque es una fusión compartida con el nivel nacional que lo lidera, además que los gobiernos regionales y locales, cada uno de los cuales desarrolla funciones específicas, permitiendo desarrollar un proceso concertado y coordinado, donde se puede conocer las prioridades y necesidades de la población, ¿no? En este caso, el fin es poder reducir estos posibles conflictos sociales que se puedan desarrollar durante la administración del territorio. ¿Cuál es la utilidad de un ordenamiento territorial? Hemos definido algunas de las tantas utilidades que puede tener la elaboración del ordenamiento territorial, ¿no? Primero es mantener el equilibrio de los ecosistemas, ¿no? Teníamos ejemplos citados en láminas anteriores respecto a temas de deforestación, temas de repente extracción ilegal de minerales, ¿no? El aprovechamiento sostenible y disponibilidad de los recursos naturales, oportunidades de desarrollo y competitividad con enfoque territorial, rentabilidad de inversiones en términos sociales y ambientales, aquí podemos ir por el lado de las concesiones, reducir la exclusión, la marginalidad y las condiciones de pobreza, considerando de que nuestro país es bastante diverso por la topografía que nosotros tenemos, articular estratégicamente economías y ejes de desarrollo. Hay muchos ejes de desarrollo que se han desarrollado en el país. Uno de ellos es estas interrelaciones entre ciertas ciudades, por ejemplo, en el norte del país, ¿no? En donde ya las distancias no son tan largas entre Chimbote y Piura, perdón, entre Chimbote y Trujillo, o entre Trujillo y Chiclayo. Entonces se generan se identifica hay potencialidades en cuanto a comunicación, a producción, y entonces ahí podemos incrementar estratégicamente las economías en algunos sectores del territorio, ¿no? Reducir condiciones de vulnerabilidad, muy importante, esto en línea de los objetivos de la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, coordinación entre distintos niveles de gobierno, contribuir a una visión compartida de desarrollo,
en la información para la toma de decisiones en el territorio, ¿no? Entonces, sabemos de que hay una de las debilidades para poder elaborar nuestros instrumentos como especialistas o como funcionarios es que no contamos con cierta información en el territorio, al menos en temas de gestión de riesgos, ¿no? A veces no contamos con información en cuestión de deslizamientos, de repente si es una zona sísmica, hay información que quizás está centralizada en algunas ciudades, pero en las áreas rurales es un poco difícil contar con esta información, en vista que también tiene sus costos, y es importante evidenciar que hay esas debilidades para que el Estado peruano pueda de repente invertir en estas entidades técnicas científicas que generan información para poder determinar el análisis del riesgo correspondiente en el territorio que necesite implementarlos. Entonces nosotros necesitamos tomar decisiones en el territorio, pero para tomar decisiones en el territorio necesitamos recursos, instrumentos, ¿no? Y determinar para qué nos sirve la información que nosotros generamos en nuestras jurisdicciones, ¿no? Por ejemplo, aquí hay algunos instrumentos que se van a citar para el ordenamiento territorial. Nos vamos a ir primero sobre las competencias del MINAM, en este caso el Ministerio del Ambiente. Sabemos que ellos se encargan de brindar asistencia técnica para la elaboración de los planes de ordenamiento territorial. Pero para elaborar un plan de ordenamiento territorial tiene que estar en línea de una política. Y les había comentado que tenemos la política número 34 de ordenamiento y gestión territorial. O sea, ya tenemos un sustento de avance para poder ordenar un territorio específico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un plan de ordenamiento territorial tiene varias fases de desarrollo. La primera fase de desarrollo de un plan de ordenamiento territorial vendría a ser la zonificación económica y ecológica. De por sí ya es un proceso bastante amplio, tiene sus propias fases, ¿no? Y sus tiempos. En este caso, la elaboración de la zonificación económica ha estado muy a cargo de los gobiernos regionales. También se pueden desarrollar los estudios especializados. También contamos con guías metodológicas para poder elaborar estos estudios. Tenemos el diagnóstico integral del territorio y con ello estaríamos cumpliendo la primera fase que vendría a ser como el diagnóstico de la elaboración de un plan de ordenamiento territorial. Teniendo esta primera fase cumplida, nosotros desarrollamos los instrumentos de gestión y propuesta del ordenamiento territorial. Aquí analizamos de manera prospectiva el diseño de cómo va a ser o el futuro de un territorio en específico, ¿no? Entonces, tiene que plantearse un modelo prospectivo para la aprobación del ordenamiento territorial. Contando con el plan ya en sí, propiamente dicho, plan de ordenamiento territorial, en esta fase número 3 que se identifica, están los instrumentos técnicos sustentatorios para el plan de ordenamiento territorial y con ello se acompaña el monitoreo, la evaluación, la medición de los indicadores, entre otros. Entonces, sabemos que es un proceso largo. En el ZE he visto que muchas regiones se han quedado recogiendo información porque sabemos que las regiones tienen extensiones territoriales complejas y bueno, pues a veces los avances para hacer planes de ordenamiento territorial son de largo aliento. La aplicación de esta ley, ¿no? En este caso que regula el MINAM, es para la ZE son a nivel regional y provincial, ¿no? Del mismo modo que para los estudios especializados y los diagnósticos integrales del territorio, ¿no? Entonces, en línea, esto, digamos, es el instrumento que utiliza el Ministerio del Ambiente para el ordenamiento territorial, ¿ya? Eso es por un lado. Por otro lado, otra de las normas que habla sobre el ordenamiento territorial vendrían a ser los que son regulados por el Ministerio de Vivienda. En este caso, antes que pase, en la elaboración del plan de ordenamiento territorial es importante que se incorpore el componente de gestión de riesgos,
porque ahí tenemos que definir dónde son, digamos, las áreas más apropiadas para poder desarrollar agricultura y que no estén afectados a posibles inundaciones en alguna cuenca, y qué acciones se vayan a desarrollar para poder mitigar este riesgo, ¿no? Si es a gran escala, ¿no? Si estamos comprometiendo extensiones de cultivo importantes en un territorio, ¿no? Entonces, es importante que para la elaboración de todos los instrumentos que tengan que ver con el ordenamiento territorial se le incorpore el componente de riesgos. Por otro lado, en temas de planificación urbana, ¿no? Tenemos la regulada por el Ministerio de Vivienda, que es el Decreto Supremo 022 del 2016, que es el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y de Desarrollo Urbano Sostenible. En este caso, tenemos planes de acondicionamiento territorial que son de aplicación provincial, planes de desarrollo metropolitano, ¿no? En este caso metrópoli nacional o metrópoli regional. Tenemos identificadas algunas metrópolis regionales en el norte, ¿no? Es el conglomerado de algunas ciudades que están en el norte del país, o la metrópoli nacional, que en este caso es Lima Metropolitana, que viene desarrollando ahorita su plan de desarrollo metropolitano al 2040, que está ahorita en la etapa de consultas, ¿no? Respecto a los proyectos a la elaboración propia del plan, que vendría a ser todos los objetivos que están planteando. En línea de la política nacional número 34 de ordenamiento y gestión territorial. Tenemos los planes de desarrollo urbano, que en este caso está regulado de acuerdo a la cantidad poblacional, ¿no? A ciudades mayores de 5.000 habitantes, esquemas urbanos, planes integrales y planes específicos. En este caso, lo nuevo que trae esta norma respecto al Decreto Supremo 04 del 2011 es la incorporación del análisis de riesgo, ¿no? Entonces, es importante de que también se determinen estos factores de riesgo para poder mitigarlos, ya sea con medidas estructurales y no estructurales, ¿no? En el sentido de que las medidas estructurales pudieron haber sido advertidas en la elaboración de sus planes de prevención y reducción de riesgos. Y en este caso, podríamos nosotros hablar respecto a las normas que nosotros podemos regular, ¿no? Por ejemplo, en alguna zona, voy a citar Lima, ¿no? Entonces, el Agustino, digamos, tenemos el Cerro del Agustino, tiene problemas de repente tiene suelos inestables y bueno, pues ellos han ocupado de manera por algún tipo de invasión o quizás por el nivel de hacinamiento, pues se hacen más vulnerables ante un movimiento sísmico, ¿no? Entonces, pero también ellos tienen derechos adquiridos, ¿no? Por la ubicación, ya son años que están ahí consolidados, esta población en el Cerro del Agustino. Entonces, lo que se puede hacer es cambios de usos, ¿no? Entonces, yo, de lo que era, digamos, una zonificación de de residencial media, yo le cambio a una zona de reglamentación especial. Entonces, con una zona, asignándole esta nueva zonificación, yo le puedo dar normas que acompañen a esta zonificación especial, donde yo le voy a decir, no construyas muy alto, de repente ahí paralizo la promoción de más ocupación, o de repente de subdivisiones, ¿no? Para que no se incremente el hacinamiento en esa zona. Entonces, esas son las medidas no estructurales que nos van a ayudar a mitigar el riesgo en una determinada zona mediante la elaboración de estos instrumentos en planificación urbana, ¿no? Para ello es lo importante de poder elaborar estos instrumentos y tener su reglamentación acompañada y que tenga mucho en cuenta incorporar este componente de riesgo que ya bien está establecido en la norma, ¿no? Otra de las normas que a nosotros, que tiene incidencia en el territorio, son las reguladas por la PCM, en este caso de la
demarcación territorial, ¿no? Ellos tienen de lo que establece vivienda y el MINAN, ellos cuentan con instrumentos generales. En este caso, el instrumento general es el Plan Nacional de Demarcación y Organización Territorial, que lamentablemente ya no está vigente, que era del 2013 al 2016. Lo importante de que tenga este instrumento general es que aquí ya se establecen los objetivos estratégicos, ¿no? Y cómo se operativiza en el territorio luego, ¿no? Que es también de aplicación tanto regional como provincial. Entonces, justo yendo un poco a la pregunta que hizo el colega, ¿por qué se generan estos conflictos territoriales? Es porque, pues, de repente no contamos con estos instrumentos, ahí tenemos instrumentos que están desactualizados, ¿no? Y que no para poder de repente culminar con esta adecuada demarcación territorial entre comunidades, ¿no? Es por ello que como tampoco no hay un trabajo social y no hay un acompañamiento sostenido a la población, es que por desconocimiento se generan estos conflictos, ¿no? Al menos los que de repente se pueden identificar por demarcación territorial entre comunidades. Entonces hay instrumentos que deberían estar ya actualizados, ¿no? Entonces también estos estudios que son de rectoría, en este caso de demarcación territorial, también obedecen en las políticas nacionales. Nuevamente cito a esta política número 34 de ordenamiento y gestión territorial, que es nuestro sombrero de administración del territorio, ¿no? Tenemos otros instrumentos, ¿no? En este caso, el Sistema Nacional Integrado de Información Catastral, ¿no? Que esto es de aplicación general y esto está regulado por la SUNAT, ¿no? Que es el registro de predios y propiedades, tiene su propia ley, ¿no? Es la ley del Sistema Nacional de Catastro y su vinculación con los registros públicos. En este caso en particular de esta norma, de este instrumento, es que lo utilizamos como un insumo para la administración. Nos sirve, digamos, el catastro de cada gobierno local nos sirve para varias cosas. No solo es para la administración de temas tributarios, sino también son insumos que nos ayudarían para poder determinar el análisis de vulnerabilidad de un determinado sector. En vista que las fichas catastrales tienen pues información de la población en cuestión de cantidad, el régimen de tenencia, estamos hablando si cuentan con los servicios o no, incluso hasta se puede saber el número de personas con cierta discapacidad, ¿no? En cuestiones de evacuación. Entonces, el catastro es fundamental no solo para el tema de gestión de riesgos, sino también para la elaboración de los instrumentos como en planificación urbana, ¿no? Para ayudarnos a tomar decisiones sobre el territorio. El único gobierno local que cuenta con un catastro concluido y cruzado entre sus demás áreas es la de San Isidro, que bueno, que entiendo que ahorita está en un proceso de mantenimiento, pero es interesante, también lo tienen ahí en la plataforma libre, es interesante porque ahí se puede consultar en fotografías, medidas, te da algunos parámetros de repente para construir, ¿no? Entonces es importante para varias cosas, ¿no? El tema de catastro. El otro tema es que como ya habíamos estado adelantando, es el tema de ese plan, ¿no? En este caso, la planificación estratégica como tal, ¿no? En la elaboración de sus planes estratégicos sectoriales, ¿no? Planes de desarrollo concertado, en sus planes regionales locales, en sus planes estratégicos, en su PEI, en su POI, ¿no? Es también de obligatorio cumplimiento nacional, cuenta con su propia ley. Aquí hablamos, ¿no? Que es sectorial, regional, provincial y distrital. Y ellos sí cuentan con un plan, no con un instrumento general, así como en la anterior de demarcación territorial, cuenta con un plan estratégico de desarrollo nacional, que el plan bicentenario, que como les había comentado, tiene sus objetivos estratégicos que les ayuda a alinearse y poder operativizar en pequeño la administración del territorio. En línea también a la política 34. Es importante tener en cuenta que para el ordenamiento territorial estas dos políticas son fundamentales. Ahora,
en cuestiones de la política número 32 de la gestión de riesgo de desastres, bueno, en este caso, tengo que actualizar, bueno, sí, es la política 32, contamos con el plan de prevención y reducción de riesgos y el plan de reasentamiento poblacional, ¿no? Ambas tienen en sus leyes, ¿no? En el caso del plan de prevención está regulado por la 29664, también es de obligatorio cumplimiento de los 3 niveles de gobierno, donde se establecen las medidas estructurales y no estructurales para la reducción de riesgo en sus territorios y apoya mucho a la elaboración de estos planes en cuestión de planificación urbana, ¿no? Aquí me ocupo con el plan de prevención, la intervención estructural y en los planes de desarrollo establezco mi infraestructura macro, ¿no? Y también la norma que acompaña la reducción del riesgo en nuestros territorios, ¿no? Por otro lado, el plan de reasentamiento poblacional, que también tiene su propia ley, que también es de cumplimiento sectorial de los 3 niveles de gobierno, está en línea también del plan AGER. En este caso, contamos, la gestión de riesgo de desastres cuenta con su instrumento general, el Plan Nacional de Gestión, que también nos da las pautas para poder operativizar estos planes, ¿no? De acuerdo a la necesidad del territorio. Hay que entender que para la elaboración de los planes de prevención, como los planes de reasentamiento poblacional, se incorpora el componente de riesgos, ¿no? Con el análisis o la estimación de riesgo, o en este caso en las evaluaciones de riesgo que son reguladas por el CENEPRED, ¿no? Para poder identificar los niveles de riesgo y tomar decisiones sobre los objetivos de cada plan. Y aquí es un resumen de todo lo que hemos hablado en la hora, ¿no? Entonces, nosotros para poder gestionar el territorio, que vendría a ser nuestro tercer componente de las políticas territoriales, es la planificación estratégica y la planificación territorial. En ambas, las políticas nacionales, ya habíamos citado algunas, no tenemos la política nacional de ordenamiento territorial, se está trabajando ello, pero tenemos que entender de que aquí participan los 3 niveles de gobierno a responsabilidad. Tenemos que entender que la gestión prospectiva y la gestión correctiva tiene que estar presente en la elaboración de todos los instrumentos que tienen que ver con el ordenamiento territorial, la planificación urbana y la planificación estratégica, ¿no? Y eso está bien claro incluso en los objetivos de desarrollo que cada instrumento establece a inicios de la elaboración de estos documentos, ¿no? Y también incorporar el tema de los 4 procesos en la gestión de riesgo de desastres, que hablamos sobre la estimación, prevención, reducción y reconstrucción. Y los vamos encontrando porque si no somos prospectivos en la elaboración de un instrumento, tampoco vamos a ver el tema de reconstrucción, porque esos son temas post-desastre, sí, pero nosotros tenemos que entender de que pueda que haya algún riesgo en el territorio y tenemos que considerarlo, ¿no? Por ejemplo, el tema de la pandemia debió ser considerada en estos instrumentos para poder tener las contingencias necesarias para poder enfrentar esta enfermedad, ¿no? Quizás, bueno, algunos gobiernos sí lo han considerado, pero ahí vamos advirtiendo lo importante de ser prospectivos para poder desarrollar nuestros instrumentos, ¿no? Entonces, aquí hablamos de la responsabilidad, digamos, a nivel sectorial de incorporar estos conceptos, ¿no? En sus planes estratégicos de desarrollo nacional, en sus planes estratégicos sectoriales y multisectoriales, ¿no? Esto es un ejemplo del plan AGER, al lado izquierdo, se lo voy a citar luego. Las responsabilidades del gobierno regional, ¿no? En este caso en la elaboración de sus planes de ordenamiento territorial. Sabemos que para hacer un plan de ordenamiento territorial se tiene que hacer todo un proceso, ¿no? Hacer su ZE, hacer sus estudios, instrumentalizarlos, y recién tenemos nuestro plan de ordenamiento territorial donde van a establecer los
los programas, ¿no? Para poder yo acogerme al elaborar mi plan de acondicionamiento territorial. Yo distrito me encargo de hacer, digamos, el distrito de San Ignacio en Cajamarca, ¿no? Digamos. Se encarga de hacer su plan de acondicionamiento territorial, pero para poder hacer mi plan de acondicionamiento territorial me voy a basar sobre los objetivos que me establece el plan de ordenamiento territorial. Yo tengo que estar alineada, ¿no? Porque mi plan de ordenamiento territorial ha estado alineado a las políticas nacionales. Y luego así voy decantando, ¿no? Y de ahí yo vuelvo a citar provincia de San Ignacio, ciudad de San Ignacio, desarrollo mi plan de desarrollo urbano. Mi plan de desarrollo urbano tiene que estar alineado a mi plan de acondicionamiento territorial, hasta donde yo me voy a extender si es que quiero ampliar mis zonas de ocupación. De repente hay una demanda importante de ocupación del territorio, entonces yo tengo que saber hasta dónde puedo ir y no puedo afectar tampoco del todo a mis áreas de producción agrícola o mis áreas de pastoreo, o de repente no voy a ocupar a zonas de riesgo identificadas ya de por sí en mi plan de acondicionamiento territorial, ¿no? Entonces, todo está amarrado, el desarrollo va siendo amarrado. Entonces, de ahí tenemos esquemas urbanos en centros poblados más pequeños, ¿no? Planes integrales, planes específicos, etcétera, ¿no? Que esto, digamos, está a cargo de un gobierno distrital, un gobierno local distrital, que de repente en rango por cantidad poblacional no va a llegar a ser un plan de desarrollo urbano, pero sí puede desarrollar estos otros 3 instrumentos, ¿no? Que también están en línea de este gorro que tenemos, que es el plan de ordenamiento territorial. Esto es en línea de los instrumentos que nosotros tenemos de gestión del territorio en planificación. Pero también tenemos la planificación estratégica, que en este caso son las estrategias de las entidades. Sabemos que habíamos repasado en la planificación estratégica que tenemos el SINAPLAN, y en el SINAPLAN somos todos, ¿no? Somos todas las entidades del gobierno que gestionamos estos instrumentos elaborados. Estos instrumentos son elaborados por los especialistas, por los técnicos entendidos en estos temas. Sin embargo, el funcionario, el especialista técnico, gestor, tiene que operativizar todos estos objetivos que hayan sido establecidos en estos instrumentos. Entonces, es importante el obligatorio cumplimiento de estos instrumentos, que también tienen que estar en línea de estos instrumentos. Por eso les decía, los objetivos, las misiones de desarrollo que tenemos, las visiones de desarrollo, tienen que estar alineadas, porque estos instrumentos son a largo plazo. Estamos hablando de un plan de acondicionamiento territorial, tiene 10 años, más todavía creo que es. Tiene sus proyecciones, al igual que estos, ¿no? Tenemos un plan nacional, un plan bicentenario que fue creado en el 2011 y hasta el 2021, es de largo plazo. Entonces estamos hablando incluso con visiones al 2050, y lo ratificamos con la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que también tiene una visión al 2050. Entonces, aquí está vinculado la gestión de las entidades y la gestión del territorio como instrumento, ¿no? Que es administrado por los gobiernos competentes, ¿no? Ahora, en cuestiones de gestión de riesgos, que este es un ejemplo que, bueno, lo voy a citar, ¿no? Tenemos nuestro Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, los planes de los sectores en GRD, ¿no? que ellos también desarrollan sus planes de prevención como sectores, ¿no? Sus planes de desarrollo, sus planes de prevención y reducción de riesgo de desastres de las regiones. Tenemos los planes integrales de reconstrucción, ¿no? Tenemos a nivel local también sus planes de prevención. Entonces, aquí les había comentado que es importante incorporar el componente de riesgo mediante la estimación de riesgo. Sabemos que para hacer los planes en GRD de los sectores, tenemos que estimar el riesgo, pero por la escala se desarrollan escenarios de riesgos para tener en grueso
cuánto de afectación podría haber, digamos, por heladas, ¿no? Por friaje así en Puno, ¿no? ¿Qué zonas van a ser las más críticas? O de repente por estos descensos de temperatura que se dan en la selva en ciertas épocas del año, o lluvias intensas en el norte, ¿no? Entonces ya nos da una idea de qué va a pasar en cada territorio y qué acciones se van a tomar para mitigar, ¿no? Y esas son decisiones que cada sector toma, ¿no? Del mismo modo va a pasar con los gobiernos regionales, que también por la escala tienen que ser escenarios de riesgos. En los planes, en los locales, a nivel provincial, se pueden trabajar con escenarios de riesgos también. Y en los más chicos, en las distritales, de repente ahí sí las evaluaciones de riesgo, porque ahí sí llegamos hasta nivel de lote. Entonces van viendo que hay una coherencia en cuestión de elaboración de instrumentos y las competencias de los 3 niveles de gobierno para tomar decisiones en el territorio. Y sabemos que en la política territorial está muy basado en la toma de decisión en el territorio. Y ahí vuelvo a citar con el tema de que con ello reducimos estos conflictos sociales que podemos evidenciar en nuestros territorios. Aquí voy a citar un poco sobre la gestión prospectiva, ¿no? Lo que había citado en esta línea, en la gestión prospectiva, uno de los procesos que están en la gestión prospectiva está la estimación del riesgo, ¿no? Entonces, voy a desarrollar en esta última hora este tema de la estimación. ¿Qué es la estimación de riesgo, no? La estimación de riesgo es un proceso fundamental de la gestión de riesgo de desastres. Comprende las acciones y procedimientos que se realizan para generar el conocimiento de los peligros o amenazas, a analizar la vulnerabilidad y establecer los niveles de riesgo, ¿no? Y establecidos los niveles de riesgo, a nosotros nos va a ayudar a tomar decisiones en el territorio. Esto está regulado en el Decreto Supremo 048 del 2011, que es el reglamento de la Ley 29664. Insumos necesarios para estimación de riesgo. Esto lo voy a hablar a grosso modo porque entiendo que de repente aquí hay especialistas en evaluaciones de riesgo y bueno, pues no va a ser un tema tan técnico, sino para tener entendido qué es lo que necesitamos para poder desarrollar la estimación de riesgo. Necesitamos registros o base de datos históricas y o documentos técnicos científicos diversos sobre la probable ocurrencia del fenómeno potencialmente peligroso. En este caso también utilizamos los saberes tradicionales. Nosotros como ocupantes del territorio sabemos por experiencia dónde están los deslizamientos más recurrentes, o de repente a veces investigando también en el Google Earth se ve la huella de un posible deslizamiento o la huella de inundación, ¿no? Entonces esta información es importante, ¿no? Bases de datos históricas que lo podemos encontrar en el CIMPAT, que también hay un registro que el INDECI lleva donde reporta todos los puntos donde ha podido haber algún evento, ¿no? Y también basarnos mucho de estos documentos técnicos científicos que están a cargo de las entidades técnico-científicas a nivel nacional, ¿no? En este caso el IGP, INGEMED, DHL, CENAMI, ¿no? Que nos va a ayudar a conocer más el tema del peligro, ¿no? Por especialidad, etc. Otro de los insumos es la información sobre la dinámica de la sociedad en relación con el uso, ¿no? Ocupación, transformación del territorio, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros sabemos en muchas ciudades cuáles son los usos definidos, incluso están determinados en sus planes de desarrollo urbano, si es que los tienen regulados.
Con el catastro sabemos cómo va la ocupación del territorio, los procesos de invasión también es el registro que nosotros tenemos de estos procesos, a nosotros nos da referencia de esta dinámica de ocupación del territorio. Este es un ejemplo simpático que aquí yo cito mucho, que esto es en el Callao, ¿no? Entonces sabemos que esto es la desembocadura del río Rímac, y estas son dos imágenes, una del 2002 y el otro del 2020. Y a medida que va avanzando los años, es como que ganáramos territorio al mar, ¿no? Pero todo esta ganancia de territorio, pues es todo lo que han arrojado de manera quizás no regulada de escombros y de desperdicios que por ahí han, que algunas personas pues arrojan hacia ese lado, y es por ahí que nosotros de algún modo estamos ganando territorio al océano, y en registro pues esas zonas están siendo ocupadas, ¿no? Entonces sabemos que ante, digamos, a la afectación posible de fenómeno costero o un fenómeno normal o un tsunami, vamos a tener problemas, o un sismo, va a haber licuefacción ahí, entonces vamos a tener problemas por todo lado. Entonces ya estamos sabiendo o nos estamos enterando cómo es esta dinámica, ¿no? de ocupación del territorio. Muy importante para tomar decisiones para el análisis de riesgo. El otro tema vendría a ser la información técnico-científica proporcionada por los diferentes niveles de gobierno, ¿no? A través de estudios, informes. Ya había citado ahí algunos resultados de las entidades técnicas, pero también podemos contar con planes de prevención y reducción de riesgos de la región, ¿no? Entonces yo, distrito, me tengo que basar para hacer, digamos, mi plan en función a los hallazgos que haya desarrollado la región, ¿no? O de repente si está identificado como un punto crítico, digamos por el ANA, ¿no? El ANA te establece las zonas de inundación. Entonces toda esta información de estas entidades a nosotros nos va a ayudar a deliberar el nivel de riesgo. Entonces, el análisis de riesgo, ¿qué es un análisis de riesgo? El análisis de riesgo es un procedimiento técnico que nos permite identificar y caracterizar los peligros, analizar las vulnerabilidades, calcular, manejar y comunicar los riesgos para lograr un desarrollo sostenido, ¿no? Esto tenemos una resolución ministerial que vendría a ser el lineamiento de estimación de riesgos, el 334 del 2012, con la finalidad de poder de obtener un territorio con desarrollo sostenido, ¿no? Es un insumo que a nosotros nos ayuda para poder gestionar el territorio. Y bueno, aquí habíamos hablado de que el análisis de riesgo tenía tres partes, ¿no? La primera parte es la evaluación de riesgo propiamente dicho, donde identificamos el nivel de riesgo. Luego tenemos que establecer el manejo de riesgo, y el manejo de riesgo son con estas medidas estructurales y no estructurales producto de la evaluación de riesgo. Entonces, y como tercera parte tenemos la comunicación de riesgo, muy importante, que bueno, este punto lo voy a desarrollar el día de mañana. Parte también sobre quizás el manejo del riesgo, ahí podemos ir desarrollando. Y vamos a irnos a un ejemplo que pude citar y que mañana posiblemente desarrollemos en cuestión de elaboración de instrumentos de planificación urbana, ¿no? Entonces, aquí yo había identificado el proceso de elaboración de una ZE. Sabemos que la ZE es parte del diagnóstico de un plan de ordenamiento territorial, tiene sus propios procesos, ¿no? Y está identificado por sus estudios temáticos en medios físicos, biológicos, socioeconómicos, tiene sus fases, ¿no? La primera fase preliminar de recopilación de información, fase de sistematización y generación de información temática, una fase de análisis, y luego a una fase de evaluación y una fase de validación, ¿no? Y en esta fase de evaluación y validación se considera criterios de evaluación, ¿no? Ahí está
el valor productivo, el biológico ecológico, valor histórico cultural, el tema de vulnerabilidad y riesgo, conflictos de uso, actitud urbano-industrial, potencialidades socioeconómicas, ¿no? Como había comentado anteriormente, era qué importante es incorporar el componente de riesgo durante el diagnóstico para la elaboración de un plan de ordenamiento territorial, en este caso en un ZE, ¿no? Entonces ahí vamos identificando este criterio de evaluación. Entonces, para el análisis de riesgo de un ZE tenemos un flujo de proceso, tenemos que determinar los factores condicionantes y los desencadenantes, ¿no? Ahí en cuestiones de... Aquí vamos a hablar sobre el factor desencadenante en la cobertura vegetal y la precipitación caudal, y en los factores condicionantes, tema geológico, geomorfológico y las pendientes, ¿no? Y los eventos históricos nos condicionan como parámetros de evaluación para su calificación. Esto nos va a ayudar a conocer el comportamiento del peligro en una determinada región, ¿no? En este caso es Piura, me parece. Y también determinar cuál es la susceptibilidad ante la inundación. En este caso, ya habíamos identificado el peligro que es por precipitaciones. Y en el caso de susceptibilidad ante inundaciones, nos basamos de la información que nos provee el INDECI en sus INPAD, ¿no? Hay estudios que ellos cuentan sobre el comportamiento de algunos puntos, ¿no? Incluso nos basamos esta información de los medios para poder saber qué ha pasado en algunos puntos críticos, ¿no? Entonces eso nos ayuda a entender cuál es la susceptibilidad del territorio. Y en cuestiones de vulnerabilidad, vamos a hablar el tema de población, tiene su proceso. Y en la vulnerabilidad hablamos en establecimientos de salud, material predominante de viviendas. Esto en escala macro, ¿no? Porque a nivel de lote no vamos a poder llegar a ese análisis, porque esto es para fines de ordenamiento territorial y no de planificación urbana. O de repente no para poder establecer por una medida estructural porque, bueno, por la recurrencia del evento en una determinada zona. Entonces ahí viene estructura etaria, cobertura de servicios de energía eléctrica, cobertura del servicio de desagüe, cobertura del servicio de agua, centros educativos, ¿no? Entonces, producto de ese análisis, ahí se van a determinar cómo va a ser la vulnerabilidad, si es alta, media o baja, ¿no? Entonces, por centros poblados. Del mismo modo, en los flujos del proceso para temas de vulnerabilidad en actividades económicas, se han considerado exposición ante fenómenos de tipo de cultivo, endeudamiento por crédito agrario, agricultores que recibieron alguna asistencia técnica, la PEA, o sea, va a haber una serie de criterios que se van a utilizar para la vulnerabilidad. Bueno, dependiendo eso también de cómo funciona el territorio, ¿no? Eso va a variar de repente, esto si es el norte, donde su fuerte es el tema agrícola, y de repente en Cajamarca, de repente es el fuerte es el ganadero, ¿no? Entonces, esto va a ir cambiando en función al territorio, a los criterios que vaya a utilizar el especialista que vaya a desarrollar el análisis de riesgo. Entonces, aquí en ejemplo, se cuenta de que Piura tiene 341.277 hectáreas de cultivo, de áreas de cultivo, y que con este análisis se puede determinar que puede estar afectado el 60.3% de toda esta área, que es un área bastante compleja, ¿no? Entonces ya uno ya va avistando qué medidas yo puedo establecer para poder mitigar, considerando de que el norte del país tiene pues extensiones considerables de agricultura y que el fuerte en el norte es pues la producción agrícola. Respecto a las líneas vitales, ¿no? En este caso las vías en temas viales,
Vamos a ver la categoría de la vía, si es nacional, ¿no? El estado de la vía, el ancho de vía, superficie de rodadura, ¿no? Para poder determinar qué redes viales podrían ser afectadas por temas de inundación, ¿no? En este caso, por precipitaciones pluviales, ¿no? Finalmente, nosotros, el objetivo de todo este estudio es contar con un escenario de riesgo que nos ayude a uno, territorializarlos, ¿no? Y darles prioridades para su gestión, ¿no? Entonces, ahí tenemos que entender que la mirada tiene que ser integral del territorio, y bueno, pues con ello priorizamos también la ejecución de estas medidas que se requieren en estos territorios, que esto es una parte, ¿no? Para la elaboración de un ZE, solamente incorporando el componente de riesgos. Otros componentes también tiene la elaboración de este proceso. Entonces son cuestiones que deben ser consideradas, ¿no? Entonces, no sé si ahorita podríamos de repente empezar con sus preguntas, ¿no? Porque la intención del desarrollo de este módulo era darles una vista general de cómo es el ordenamiento territorial y cómo hemos ido bajando hasta cómo nosotros incorporamos el análisis de riesgo en la elaboración de nuestros instrumentos para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, no sé si sobre ello yo les agradecería de repente por ahí algunas intervenciones, porque la intención también es compartir conocimientos en vista que ustedes son especialistas y bueno, pues trabajan en diferentes jurisdicciones y pues en todo el país, ¿no? Entonces, lo que pude aquí recopilar es un tanto de las experiencias en cuestiones de planificación urbana, ordenamiento territorial, planificación estratégica, o sea, todo tiene que ver uno con otro para poder obtener el fin último que vendría a ser la gestión del territorio. No sé si en el chat hay alguna pregunta. Yo en el desarrollo de la exposición había más o menos absuelto la pregunta del señor José Sonco sobre el problema de las disputas territoriales, ¿no? Y habíamos hablado de que hay instrumentos que no están concluidos, de repente la regulación no es adecuada, y también hay una suerte de que no hay acompañamiento social en la elaboración de estos instrumentos, ¿no? Por eso es que por desconocimiento y temor a la pérdida de áreas de producción, por así decirlo, de estas comunidades, es por ello que se generan estos conflictos sociales, ¿no? Entonces, ahora, identificar quién es el encargado de poder gestionar es, pues, en este caso, la Secretaría de Demarcación Territorial, que debería trabajar de manera aunada también con el gobierno local para mantener la comunicación más estrecha con la población. Si hay alguna pregunta o algún comentario, quisieran de repente intervenir sobre lo que se explicó, si vuelvo a referir algún otro punto, yo les voy a quedar agradecida. Levantó la mano el señor Birner Serna. Si le pueden habilitar el micro, por favor.
Señor Birnel. Señor José Sonco, de repente sobre la pregunta que desarrolló, ¿tiene alguna otra inquietud? O de repente fue absuelta la pregunta, ¿no?, desarrollada. No, sí, ya ha suelto la pregunta, pero lo que también queda en duda es que hemos visto todos estos esquemas y nos hace reflexionar, ¿no? ¿Por qué se siguen urbanizando o dando permisos en lugares prohibidos, ¿no? En lugares al borde de ríos. Hablamos del tema de vulnerabilidad. Y definitivamente he visto todo el esquema que usted nos ha explicado y aún con todo ese esquema se sigue dando la autorización para que se construyan casas en sitios que son vulnerables, ¿no? Bien, sí. Lamentablemente en muchos gobiernos locales, pues a veces padecemos de no tener con todo el personal que pueda cubrir el territorio, ¿no? Y hay que entender que también el trabajo no solo es para el profesional que está encargado del área de defensa civil, sino que también es un trabajo que puede apoyar el área de fiscalización, ¿no? Ellos tienen sus fiscalizadores, saben hasta dónde se puede ejecutar proyectos, ellos advierten de repente el tema de posibles ampliaciones, ¿no? Entonces, el trabajo que desarrolla la gestión de riesgo de desastres es de manera transversal en el gobierno local, ¿no? Entonces hay que entender también que no solo es el defensa civil el encargado de hacer todo lo que se tenga que hablar en cuestión de riesgos en el distrito, ¿no? Incluso también participación vecinal. Ellos tienen acercamiento con sus dirigentes, los dirigentes incluso están más organizados, ¿no?, a nivel barrial, sectorial, ¿no? Entonces, incluso ellos son aliados para poder de repente poner estas alertas en estas zonas de posible invasión, ¿no? Por ejemplo, entiendo de que hay muchas zonas invadidas, son pues sorpresivas, son violentas, pero si la población, ¿no?, que podría ser afectada ante a una invasión por estar próximo o adyacente a estas horas, a estas zonas a ser ocupadas, pueden generar sistemas de alerta, ¿no? No así como los sistemas de alerta temprana en temas de inundación, ¿no? También puede haber sistemas de alerta en este tipo de acciones que son tanto ilegales, ¿no?, y que a la larga te cambian la condición de seguridad de tu terreno, ¿no? Por ejemplo, si a pie de ladera tú no tienes una zona de riesgo, o de repente es zona de riesgo baja, ¿no?, o moderada, ¿no? Entonces, si tú vas a cargar una ladera de cerro con una ocupación precaria, entonces por A o B que haya un deslizamiento, haya un movimiento sísmico, entonces todas estas casas que están al pie de en ladera, pues se van a venir sobre las viviendas que están a pie de ladera. Entonces tu condición de riesgo cambia, ya no tendrías el riesgo moderado o bajo que tenías, sino que ya ha cambiado a un riesgo alto, ¿no? Entonces, saber mucho de cómo organizamos a la población para poder de repente generar estos mecanismos de alerta para estas invasiones es importante, ¿no? Entonces, y a ello también acompaña mucho el tema de planificación urbana. Entonces, si
Si nuestro instrumento está concluido, porque hay que saber también de que nuestros planes de desarrollo urbano no están elaborados o están desactualizados en muchos distritos, en muchas provincias. Entonces, si no tenemos claro también cómo administramos nuestro territorio, también ahí se nos dificulta, ¿no? Porque incluso para dar una constancia de posesión, para que tenga un servicio, ¿no? Este tipo agua, entonces es su derecho tener esa constancia, pero también estás dándole derechos, ¿no? Para que esta población pueda consolidarse, ¿no? En una zona, porque si bien es cierto, estos operadores de servicio tienen la obligación de atender, porque es un derecho el tema de la administración del agua, ¿no? Al menos si vamos a hablar por ese lado. Entonces, seguimos dándoles mecanismos, ¿no? a la ilegalidad, por así decirlo, ¿no? Al menos en el sentido de hablar sobre las zonas de ocupación ilegal, ¿no? Materia de una invasión, ¿no? Entonces, sí, son varias aristas que tiene que cubrir el gobierno local y pues a veces por recursos, por no, cuestiones de presupuesto, no se puede cubrir todo el territorio de manera eficiente, ¿no? Como uno quisiera. Sobre el comentario desarrollado, de repente tienen ahí alguna experiencia en sus gobiernos locales donde podríamos de repente conversar, ¿no? El tema de cómo operativizar sus instrumentos, ¿no? Buenas noches, Buenas noches. ingeniero. Ante todo, buenas noches con todos los compañeros. Lo que quiero es comentar, y yo soy servidor de una dirección regional de defensa nacional, defensa civil del gobierno regional de Apurímac. A lo que se ve, por decir, en los gobiernos, casi en su totalidad de los gobiernos locales, los alcaldes jamás van a querer pelearse con el pueblo y poner orden, más que todo en las fajas marginales, en zonas de alto riesgo. Jamás van a querer interceder en lo que es las licencias de conducir, de construcción y todo ello. Entonces, ahí vemos claramente que hay una vulnerabilidad de parte, o sea, se ve que hay una desconfianza ya en los gobiernos locales, cuando en sus compromisos y otros incumplen. Se dice de que, por decir, en las fajas marginales no debería haber, se han colocado hitos, pero de nombre. Al día siguiente se estaban ahí retirándolo el poblador que habita o era dueño de ese predio. Entonces, ¿qué más quién se puede esperar para poder que esto se ponga orden? Porque en la ley dice que todas aquellas viviendas que están en las fajas marginales no debe de haber ninguna atención cuando pues, se suceda algún fenómeno natural o antrópico, pero el gobierno local también desarrolla las tres bases, lo que es la prospectiva, correctiva y reactiva. Entonces, ellos siguen atendiendo. Entonces, ¿qué le queda a la población? Seguir invadiendo, seguir poseyendo, y así se va formalizándose, ¿no? En esos asentamientos. Gracias. Señor Santos, en efecto, lo que usted comenta es una realidad, ¿no? Y a veces el gestor público, el funcionario, no tiene todos los recursos como para poder prevalecer lo que establece la norma, lo que establece sus instrumentos, pero advertimos aquí que es un problema no solamente de gestión de riesgos, sino también es un problema de necesidad de vivienda. Entonces, las políticas de vivienda, de cubrir esta necesidad de vivienda, no ayudan a la gestión de riesgos para poder mitigar toda esta necesidad
necesidad de vivienda que bueno, pues se evidencia o se ponen las alertas cuando ya un fenómeno de origen natural o antrópico ha generado algún desastre, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues siempre lo digo, no somos de ciencia, sino somos de experiencia, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues son muchos problemas los que tenemos en cuestión de gestión de territorio, ¿no? Que no solo atañe a temas de gestión de riesgos, ¿no? Sino también a estas necesidades públicas, ¿no? Esa necesidad de vivienda, esa necesidad de servicio, ¿no? Que demanda la población, ¿no? Y que de algún modo, pues sí, el atender a la población se le genera ciertos derechos que a las finales después no es fácil gestionar porque pues también hay normas que a nosotros nos detienen para poder gestionar el territorio, ¿no? Por ejemplo, un caso, ¿no? Esto es en Piura, en Trujillo, en la cuenca de San Ildefonso, ¿ya? Entonces, la gente que ha ocupado esa zona ha sido por invasión. Sin embargo, les han propuesto la reubicación de esas zonas de riesgo, de alto riesgo, a otras zonas. Sin embargo, las normas que establece, digamos, el sector vivienda es que te reubico, pero el terreno que yo te voy a dar va a ser un terreno más chico. Pero pues de repente estamos viendo de que hay problemas de intereses porque estas personas que no han aceptado el ser reubicados era porque de repente ocupaban extracciones más grandes, ¿no? Y también son producto de invasión, o sea, quiere decir que no tienen derechos legales sobre esos terrenos, ¿no? Entonces, versus la reubicación a otra zona donde sí le estás dando derechos, sí va a poder de repente hasta acceder a un crédito hipotecario si es que quiere desarrollarlo porque le estás dando un terreno saneado. Entonces, de repente por desconocimiento, pues a veces no aceptan esta opción porque por la extensión del terreno quizás, ¿no? Entonces, pero sabiendo de que él está en una zona de riesgo, donde su terreno prácticamente no vale nada y tampoco va a poder acceder a un crédito para poder mejorar las condiciones en esa zona. Entonces, hay que mucho trabajar con educación, por así decirlo, ¿no? Y hasta dónde van sus derechos también, porque uno es la necesidad de vivienda y otro es la necesidad de lucro, ¿no? Cuando se les dan alternativas para poder mejorar estas condiciones. Entonces, nosotros vamos encontrando una serie de problemas como funcionarios, como especialistas o tomadores de decisión en el territorio respecto a estas eventualidades que son evidenciadas producto de estos desastres en el territorio. Arquitecta, si me permite, por favor. Sí, señor Justo. Arquitecta, quisiera hacer también un comentario sobre... Yo trabajo aquí en el distrito de Puquio, provincia de Lucana, departamento de Ayacucho. Acá tenemos un problema de un canal, especialmente en la época de lluvias. Por la ubicación y la situación geográfica que tiene Puquio, tiene niveles altos y bajos, que en la época de lluvias ocurre inundaciones de viviendas por la alta concentración de aguas pluviales en un espacio de 600 metros lineales, cuyo canal pasa por las viviendas. En esto, ¿qué órgano o unidad de la municipalidad debe realizar un proyecto como la canalización? Ya que he visto también aquí en la municipalidad, tenemos un plan director del año 2006 todavía, y el funcionario que trabaja en catastro prácticamente es una persona que no tiene estudios en arquitectura o ingeniería, ¿no? Yo creo que es el que debería realizar estas actividades del ordenamiento territorial. Bueno, para mi persona, las temáticas que usted nos viene induciendo son nuevos
pero muy interesantes. Ese sería mi comentario, arquitecta. Gracias, señor Justo. Bueno, comentando respecto al caso que tiene, tengo una pregunta. ¿Este canal es solamente dentro de la jurisdicción de un distrito o es que también hay implica que pasa por otros distritos No, adicionales? solamente es en el distrito nada más. Empieza, o sea que Ya. por la alta concentración se debe que en las calles altas todos discurren a la parte baja y luego esto desemboca en un riachuelo. Pero el cauce natural, que data más o menos unos 100 años atrás, siempre ha pasado por ese canal. ¿Y qué ha hecho la gente? Ha construido sus viviendas, prácticamente en el canal. Entonces, aquí el ANA, por ejemplo, le hemos mandado un documento al ANA para ver, y en la respuesta que nos da la ANA es de que ese canal es exclusivamente, debe ser tratado y debe ser visto por la municipalidad, ya que no se utiliza como sistema de riego. Entonces, por lo tanto, esta ocurrencia solamente es en la época de lluvias. Y como le repito nuevamente, sí, arquitecta. Sí, señor Justo, yo le recomiendo algo. Si usted cuenta con un pronunciamiento del ANA como punto crítico, lo que se puede recurrir a la gestión del proyecto sería vía Fondes, por la recurrencia del evento y que, bueno, genera constantemente inundaciones en ciertos periodos del año. Entonces, ese recurso lo puede desarrollar en el INDECI, en el área de rehabilitación. Es la dirección de rehabilitación. Puede armar usted un proyecto, ¿no? Pero sustentando, acogiéndose al Fondes para acceder a presupuesto y sustentando de que el ANA lo haya determinado como un punto crítico de inundación. Antes estos proyectos se gestionaban primero en CENEPRED. Llegaba el expediente al CENEPRED lo evaluaba, veía si se había incorporado el componente de riesgos y sobre ello se hacía una búsqueda de algún reporte o pronunciamiento desarrollado por el ANA. Identificado el punto crítico por el ANA, se derivaba al INDECI, pero este proceso alargaba tiempos de gestión para el gobierno local. Entonces ahora he visto que muchos de estos casos recurren al INDECI directamente para poder acceder a un presupuesto y ejecutar un proyecto de repente de mejoramiento de esta canalización que usted advierte para evitar posibles desbordes en el año, ¿no? Y yo le recomendaría que hagan eso en la dirección de rehabilitación del INDECI. Gracias, arquitecta. Arquitecto, solamente un comentario. Si se quiere tener acceso a un fondo para mitigar, atender una emergencia, si es post-desastre, tiene que ser con una declaratoria de estado de emergencia. También. O por peligro inminente. Ahora, nos dice de que cuando la Autoridad Nacional del Agua identifica como punto crítico a una zona, por decir, una cuenca, una quebrada, y hay población vulnerable en ambos márgenes, no sé. Entonces, para ello, también tiene que haber, por decir, declaratoria de estado de emergencia, si está identificado como punto crítico de ANA, no tendría que ser por desastre, sino por mitigación. Sí, sí, sí. Pero la declaratoria de emergencia se lanza pues para toda la región. Entonces, por el tema de inundación. Entonces, puede sustentar con eso y con la determinación del punto crítico del ANA para poder gestionar su proyecto, ¿no? En línea de lo que usted comenta, eso es cierto. Post y para ver el tema de mitigación del riesgo. Así es, arquitecto. Sí. Profesora. Sí, dígame, señor Older. Sí, para comentarlo, ¿no? Hemos hablado hoy día de los diferentes sectores de la vivienda. Le voy a decir como una experiencia, acá yo trabajo en el gobierno regional de Loreto,
con una experiencia. El sector vivienda y saneamiento se comprometió a entregar módulos de vivienda, 145 módulos de vivienda por el sismo del 2019 a la localidad de Lagunas, que queda en Alto Amazonas, Yurimaguas. Y para Playa Hermosa, que pertenece al distrito de Pampa Hermosa, provincia de Ucayali, de Contamana, Ucayali, se comprometió a entregar 92 módulos de vivienda por peligro inminente. Entonces, se hizo todas las gestiones, inclusive Jodés ha dado 1.100.000 para acondicionamiento de terreno para Playa Hermosa. Pero sin embargo, y Laguna también, su propio alcalde ha preparado el terreno con maquinaria, y usted sabe, todo tiene. Y los diferentes requisitos que han pedido las dos municipalidades han cumplido. Pero hasta la fecha, nosotros 1 año el gobierno regional hacía prórroga de la prórroga, de la prórroga, de la prórroga, para ya transportar e implementar los módulos de vivienda, y nunca se ha dado hasta la fecha. Me parece ya con lo que va pasando los años, ya las personas damnificadas hasta han perdido ya la credibilidad del gobierno. ¿Qué opina sobre eso? Respecto al tema este con vivienda, ¿vivienda es el que hace la prórroga o es o es defensa civil? Porque entiendo que para la dotación de estos módulos es de manera conjunta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sustento que ellos dan para estas prórrogas? Porque yo tengo conocimiento de que dar estos módulos es de forma inmediata, es lo que en algún momento pude ver acá en Cusco por un tema sísmico también, y fue casi inmediato, ¿no? Entonces, me extraña el hecho de que haya este tipo de ampliaciones. Pues hablamos ya de un buen rato, de 2019 creo que es, ¿no? El sismo de en Yurimaguas. 2019, el sismo del 26 de mayo, pero ya hemos terminado de hacer esas prórrogas. 1 año hemos estado haciendo prórroga para implementar y trasladar los módulos de vivienda a estas localidades. Y nunca se dio hasta la fecha, y ya hemos perdido, creo, ya credibilidad, y ya no sabemos si van a poner estos módulos. Lo que usted evidencia, señor Older, esa es una de las deficiencias que hay en el proceso de descentralización. Se supone que un sector, ¿no? En este caso el sector vivienda, administra o regula o ejecuta proyectos de gran envergadura, ¿no? Si vamos a hablar de temas de saneamiento, que en algún momento sé que la Dirección Nacional de Saneamiento pudo intervenir en la intervención de saneamiento en Ayacucho, por el tema de lluvias que se presentaba, ¿no? Porque son de impacto. Sin embargo, la dotación de estos módulos temporales son a una población reducida, no es de un impacto grande, por así decirlo. Entonces, el dar estas competencias al gobierno regional o a la distrital para poder tomar decisiones respecto a hasta la provisión de módulos de vivienda debería ser inmediato, ¿no? Entonces, ahí hay esa debilidad, ¿no? Que se cita en este tema de descentralización y bueno, pues en temas de gestión del territorio, ¿no? Entonces, es lamentable lo que usted comenta porque eh, prórrogas por el sector con un sustento que no conozco el sustento para la atención post desastre, pues después de 2 años es como la reconstrucción con cambios que también pues tiene demoras. Estamos hablando que el fenómeno costero se afectó en el 2017, ¿no? Y ahorita estamos al 2021, a cierre casi, porque ya estamos más de medio año. Y bueno, pues hay cosas que todavía se están trabajando, ¿no? Entonces, los procesos son lentos, ¿no? Pues las respuestas no son inmediatas como en otros países, ¿no? Como en Japón, que sus respuestas son rápidas y hay mucho compromiso no solo del sector público, sino también del sector privado, ¿no? Entonces, hay muchas debilidades en la administración del territorio.
Eh, Gracias. si hubiera algún otro comentario adicional, bueno, yo en el chat voy a dejar igual mi correo si tienen alguna cuestión o quieren que se les envíe más material para poder revisarlo. Voy a poner en el chat mi el día de mañana lo que se va a trabajar va a ser, así como en la muestra que se hizo para el ZE, la incorporación de riesgos. Para la elaboración del ZE vamos a ver en los planes de desarrollo urbano, ¿no? Y de repente vamos a hablar un poco también de las evaluaciones de riesgo, ¿no? ¿Qué beneficios nos trae el identificar los niveles de riesgo en el territorio? Y vamos a desarrollar una prueba de evaluación de todo lo que hemos trabajado el día de hoy. Son 10 preguntas que se van a desarrollar y bueno, voy a terminar de colocar mi correo. En el asunto coloquen si hay alguna consulta o solicitud de información, coloquen GES de Perú, diplomado, y bueno, yo les voy a estar transmitiendo información, cuestión normativa o de repente alguna síntesis que yo pueda tener como antecedentes. Sería bueno, profesora, que cuelgue la clase de hoy día, si es posible de mañana también. Yo sé que hemos avanzado bastante en la clase, pero sería bueno que nos dé la clase que se ha llevado hoy día y el de mañana para leerlo, para estar preparados para el examen. Listo, yo voy a enviar este PPT el día de hoy y en el transcurso de la noche posiblemente les estemos alcanzando lo que se va a desarrollar el día de mañana. Muy amable. Bueno, con ello creo que ya hemos concluido la sesión de hoy. Si no hubiera algún otro comentario, pues estamos viéndonos el día de mañana. Muchas gracias. Gracias y hasta mañana, arquitecta. Hasta mañana. Gracias. Hasta luego. Gracias, muy buena clase. Hasta luego. Gracias. Gracias.